¿Es verdad que Jesús fundó el cristianismo? Es un hecho que lo primero que pensamos cuando escuchamos el nombre de Jesucristo, de Jesús, es en una religión, específicamente en la cristiana. Lo cierto es que dicha religión está compuesta de una serie de ramas y de denominaciones. Por citar las principales: catolicismo, protestantismo, calvinismo, luteranismo y evangélicos. También están ramas como el pentecostalismo, el mormonismo, el adventismo, Watchtower o Testigos de Jehová y las iglesias mesiánicas. A esto se suman muchas otras denominaciones. Es un hecho también que todas las ramificaciones que componen a la cristiandad tienen muchas más discrepancias que puntos de acuerdo. Esta situación en sí mismo ya constituye un factor de sospecha acerca de la manufactura y hechura de esta religión, la cual, dice la estadística, está conformada aproximadamente de 1.800 millones de seres humanos, es decir, casi una tercera parte de la población mundial. Es cierto que todas las religiones cristianas hablan de Jesús. No obstante, el dato fundamental no es que hablen de Cristo, sino lo que hablan acerca de Él y de la Biblia, el libro que revela a Jesús, el Mesías. En Polvo y Miseria sostenemos con bases bíblicas la revelación escandalosa de que Jesucristo, el Mesías, no fundó una religión más, en este caso la religión cristiana. Por lo que surge la pregunta: ¿quién hizo la religión cristiana con sus cientos de ramificaciones? Algunos han argumentado que el cristianismo fue fundado por Saulo de Tarso, conocido como Pablo. Sigmund Freud, considerado como el padre del psicoanálisis moderno, sostuvo esta teoría. Otros piensan que el cristianismo fue una obra de Constantino, el emperador romano, quien en el año 325 oficializó el cristianismo por motivos personales como la religión del imperio. También está la teoría de que los fundadores del cristianismo fueron Lactancio y Eusebio de Cesarea. Lo cierto es que teorías acerca del cristianismo y de su fundación hay muchas. Sin embargo, ninguna de estas teorías e ideas revelan la esencia verdadera de la religión cristiana. Para saber la verdad, debemos ir directamente a la Biblia. Solo ella, y no los libros de historia secular, pueden revelarnos quién está detrás de esta procaz imitación de la Iglesia del Dios vivo por medio de ese artilugio y meganegocio llamado cristianismo o religión cristiana. ¿Quién fundó esta religión? Lo repetimos, ni la arqueología ni la historia oficial pueden responder a esta pregunta satisfactoriamente, ya que la historia que registran los libros está incompleta y además es tendenciosa y parcial, pues ya se sabe que está escrita por los vencedores o bien por los que tienen el poder y los medios para escribirla, difundirla y propagarla. Escuchemos directamente a algunos versículos bíblicos. Veamos por fe la revelación. Veamos lo que el Espíritu Santo nos habla por medio de Juan acerca de los inicios de la religión cristiana, muchos siglos antes del año 325, año en el que se celebró el Concilio Niciano orquestado por el emperador Constantino. Primera de Juan 2, 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Juan nos dice que ciertos hombres y mujeres se introdujeron en la iglesia verdadera para desviar y dividir a la iglesia por medio de doctrinas contrarias a la palabra original. Por otro lado, Juan también nos habla de los anticristos. Nótese que está escrito en plural. Estos anticristos son los que precedan a la venida del anticristo, con mayúscula, venida que está profetizada para la gran tribulación. Ahora bien, estos anticristos son precisamente estas iglesias y religiones que se denominan o se llaman cristianas, las que leen la Biblia y hablan de Jesús. Esos son los anticristos verdaderamente. El mismo Juan reitera esta situación y esta vez con nombres. Tercera de Juan, versículos 9 y 10.
Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. La verdad es que no acabaríamos de citar escrituras en el Viejo y en el Nuevo Testamento que avalan la verdad de que el Mesías no vino a fundar una religión. La simple idea es ridícula, pues como Mesías del pueblo de Israel, es impensable la idea de que Dios vino a ser otra religión, una religión más. El mismo Yeshua, el mismo Mesías, nos advierte de esta situación en Mateo 24, versículos 24 y 25. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Y también en el versículo 5 del mismo capítulo, el Señor dice lo mismo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero volvamos a la pregunta y título de este video. ¿Es verdad que Yeshua es el fundador del cristianismo, así como Mahoma fundó el Islam y Buda la filosofía del budismo y Anton LaVey la religión satánica? ¿Quién o quiénes fundaron la religión cristiana? Y en honor a la verdad, a todas las religiones. La respuesta es alarmante. Por eso debemos dejar en claro antes que otra cosa lo que siempre aclaramos, que todo lo que hablamos no va en contra de las personas, de los seres humanos, sino en contra de los sistemas y las instituciones, principalmente religiosas. Para empezar a entender, lo mejor será volver en el tiempo. Debemos ir al Antiguo Testamento y desde ahí conocer la verdad acerca de este asunto. En este caso vamos a ver cómo lo mismo que con el cristianismo, el judaísmo es una réplica burda y barata, una tergiversación de lo que es la esencia judía verdaderamente. El punto de partida es Abraham, el prototipo del verdadero judío. Génesis 12 al 25. Fue Abraham el primer ser humano en recibir la señal de la circuncisión, una ordenanza central según la ley y un distintivo por excelencia de la religión judía. Génesis 17. Sin embargo, lo que hace que Abraham sea el ejemplo perfecto de lo que es un verdadero judío es la fe y la obediencia que mostró a Dios. ¿Quiere decir esto que el judaísmo comenzó con Abraham? No, el judaísmo como tal surgió tiempo más tarde, propiamente hablando en el tiempo de los reyes, sobre todo después de Roboam y Jeroboam. Sin embargo, con Abraham surge el primer creyente puro y verdadero de la historia. Aquí vemos un punto importante que podríamos aplicar al cristianismo. Así como ser israelita o judío, en este contexto son términos análogos, es una cosa, pertenecer al judaísmo como una religión es otra cosa muy distinta. De la misma manera, ser cristiano es una cosa, y ser un hijo de Dios bautizado por el Espíritu Santo es otra muy muy distinta. Ambas dicotomías parecen ser lo mismo, sin embargo no lo son. ¿Escándalo? Si queremos salir del engaño y de la esclavitud que acarrea toda mentira, pues debemos atrevernos a escuchar la verdad, poniendo a un lado todos nuestros prejuicios, miedos, tabúes y zonas de confort y de seguridad. Para ser libres es necesario cuestionar la veracidad de nuestras tradiciones y costumbres con relación a la verdad y a la justicia verdadera. Lo cierto es que el mismo fenómeno que hoy sucede en el cristianismo sigue sucediendo en el judaísmo. Profundicemos en este punto. Tanto el judaísmo como el cristianismo son dos más de las muchas religiones que abundan en el mundo. Poco importa que sean consideradas religiones monoteístas, y la vieja discusión de cuál es la religión verdadera, la que lleva a Dios, es ociosa e inútil, pues ya se sabe que ninguna religión lleva a Dios. Sin embargo, nuestro enfoque es sobre el cristianismo. Por eso es necesario seguir escuchando un poco más la palabra, esta vez en la carta de Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación.
Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. El texto es largo, pero abundante en evidencias acerca de la manufactura o hechura de la religión cristiana. Aunque hay que decir que todas las personas que están atrapadas en esta o en cualquier otra religión tienen la oportunidad de salir de ahí. Justamente ese es el llamado en Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pero sigamos escuchando, en esta ocasión, a Pablo. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 9. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Ahora escuchemos 2 de Pedro 2, versículos 1 y 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por último, escuchemos lo que dice el libro de Apocalipsis acerca de este misterio de maldad. Probablemente es la declaración más escalofriante de toda la Biblia acerca de este misterio. Apocalipsis 17, 1-6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Conclusión. Hemos presentado más que suficientes pasajes bíblicos que demuestran no solo que hay 2 simientes, sino también 2 iglesias, una falsa y multitudinaria que se manifiesta como una multirreligión basada en la Biblia, y la otra iglesia verdadera, una iglesia hecha de seres humanos y no de templos de piedra, una iglesia en la que no hay nicolaísmo, balamismo y jezabelismo alguno, una iglesia que está basada en grande medida en Mateo 23, del 8 al 12. Una iglesia en la que solo gobierna el Espíritu Santo. ¿Quién fundó el cristianismo? Sin duda no fue Dios. Sin embargo, tampoco se le puede atribuir semejante obra a hechura humana.
Evidentemente hay un poder espiritual oculto detrás de esto, y no es muy difícil deducir a quién me refiero. En efecto, me refiero a Satanás, el padre de la mentira, de la seducción y la fascinación. Partiendo del hecho incuestionable de que Satanás es el imitador de Dios, era de esperarse y lógico que si Dios creó a su iglesia, el diablo a su vez haría lo mismo. No se necesita ser sabios para deducir esto. Dios es amor y es poder espiritual. Dios es unidad y humildad. Dios es libertad y esperanza. Dios es paciencia, gozo, paz, bondad, benignidad, dominio propio y todo el fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, Dios también es justicia, pureza, disciplina y santidad. Solo me resta una pregunta. ¿Acaso vemos este tipo de síntomas y de expresiones en aquellos y aquellas que profesan el cristianismo en sus cientos de variantes? Respuesta: pareciera que sí, pero observando bien, no. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El que tenga oídos, la que tenga oídos, que escuche.